Actualmente, la creepypasta del código U53RDV es, sin duda, una de las más icónicas dentro del universo de Plantas vs Zombies. Casi todo el fandom ha escuchado al menos una vez ese nombre extraño, ese código que, según muchos, nunca debió existir. Y es curioso, ¿no? Porque a pesar de que se ha hablado tanto, ni tú ni yo sabemos realmente qué es. Algunos dicen que se trata de un virus, algo escondido en los archivos del juego original, una especie de error que no debería haberse activado jamás. Y aunque eso suena como una simple historia inventada por internet, lo inquietante es que hay pruebas, capturas y testimonios de jugadores que aseguran haberlo visto. El rumor más popular dice que fue creado por un antiguo empleado de PopCap, uno que trabajó en versiones de prueba y quiso darle al juego un toque más realista. Pero, otros aseguran que ese archivo no aparece en ninguna versión conocida, ni siquiera en los respaldos oficiales del estudio. Así que, ¿qué es realmente el código U53RDV? ¿Una simple broma entre programadores, o algo que nunca debió ejecutarse? En este video intentaré contarte toda la verdad, de dónde salió, qué hace y por qué muchos temen volver a abrir el juego después de verlo. Bueno, antes de encontrarle un posible origen te explico básicamente, en la historia de los videojuegos, existen mitos que surgen de lo inexplicable, archivos imposibles, versiones que nunca debieron ver la luz, y códigos que nadie logra rastrear. Entre ellos, uno ha llamado la atención del fandom de Plantas vs Zombies, el llamado código U53RDV. A primera vista, parece un simple rumor, un invento más del internet. Pero la forma en que nació esta historia y lo que muchos jugadores dicen haber experimentado, hace que la duda permanezca. Todo comenzó en 2013, en un pequeño foro de descargas de videojuegos antiguos. Un usuario sin nombre publicó una versión poco conocida de Plantas vs Zombies, titulada 1.0.0.1051 Debug. Decía que era una copia usada por los desarrolladores de PopCap Games para hacer pruebas internas, y que contenía funciones que nunca se lanzaron al público. Dentro del archivo comprimido había un documento adicional, con un nombre extraño, U53RDVDLL. Según el mensaje, ese archivo desbloqueaba un modo de depuración oculto, una especie de zona secreta del juego. Nadie parecía interesado al principio, hasta que un creador de contenido, cuyo canal hoy ya no existe, decidió probarlo en directo. Durante los primeros minutos, el juego parecía normal, pero cuando escribió U53RDV como nombre de jugador, algo cambió. El fondo del jardín se volvió oscuro, la música se distorsionó y las animaciones comenzaron a moverse a una velocidad irregular. En la parte inferior de la pantalla apareció una frase escrita en rojo: "You shouldn't have run this", no debiste ejecutar esto. El jugador pensó que era una modificación visual, tal vez una broma. Pero el primer nivel comenzó de manera diferente. Las plantas no reaccionaban, los zombies aparecían fusionados entre sí, y el contador de soles mostraba símbolos en lugar de números. A los pocos segundos, el juego se congeló. Cuando el youtuber reinició su computadora, notó algo inquietante. En el escritorio había un nuevo archivo llamado U53RDVlog.txt. Dentro solo se leía una palabra: observando. Cada minuto, el archivo se actualizaba automáticamente con la hora exacta, incluso cuando el juego estaba cerrado. Intentó borrarlo varias veces, pero el documento reaparecía al encender el sistema. Con el tiempo, más personas descargaron la misma versión del juego. Casi todos describieron comportamientos similares. El menú principal cambiaba, los colores del cielo se tornaban rojos, y las partidas guardadas desaparecían de manera aleatoria. Algunos aseguraron que el juego comenzaba a abrirse solo al iniciar el computador, siempre mostrando el mismo texto. I will learn enough from you, he aprendido suficiente de ti. Nadie pudo confirmar si era un virus real o simplemente una modificación.
Lo cierto es que, poco después de esos reportes, el foro donde se compartía el archivo desapareció sin explicación. Ni los enlaces, ni los mensajes, ni los perfiles de los usuarios que participaron quedaron registrados. Años más tarde, la comunidad empezó a investigar el origen del nombre. U53R se interpretó como la palabra user, usuario, escrita con números, y DV como abreviación de developer, desarrollador. Así nació la teoría más popular, que el archivo fue creado por un exprogramador de PopCap, despedido antes del lanzamiento del juego, que habría dejado un mensaje oculto en el código fuente como forma de venganza o advertencia. Con el paso del tiempo, otros jugadores afirmaron haber encontrado referencias al código en carpetas antiguas del juego o en versiones piratas. Pero cada supuesto hallazgo terminaba igual, sin evidencia real. Aún así, las coincidencias entre los relatos fueron suficientes para mantener viva la historia. Hoy en día, el código U53RDV no aparece en ninguna versión oficial del juego. Los archivos originales, revisados por la comunidad, no contienen ninguna línea de texto que haga referencia a ese nombre. Sin embargo, el mito continúa. Cada tanto, en foros y vídeos de YouTube, alguien asegura haber visto de nuevo el mensaje rojo aparecer. A veces con pequeñas variaciones, como si el propio código cambiara cada vez que alguien intenta buscarlo. Algunos creen que se trata de un experimento perdido, una especie de inteligencia artificial temprana que imitaba el comportamiento del jugador. Otros piensan que fue una simple edición de video que, con el tiempo, se mezcló con la realidad. Pero nadie ha podido demostrarlo por completo. Lo que sí está claro es que el código U53RDV representa algo más que una historia de terror digital. Es el reflejo de lo que Internet hace con los rumores. Los transforma, los distorsiona, y los mantiene vivos. Aunque no exista ningún archivo que lo compruebe, su nombre sigue circulando, mencionado en comentarios, foros y grabaciones antiguas. Ahora con esta información recopilada podrían Hasta el día de hoy, nadie ha podido demostrar que el código U53RDV haya existido realmente. No aparece en ninguna versión oficial de Plants vs. Zombies, ni en archivos ocultos, ni en bases de datos filtradas. Todo apunta a que la historia comenzó en Internet, cuando un pequeño canal llamado U53RDV subió el primer video hablando de este supuesto código. Ese video fue breve, apenas un par de minutos, pero lo suficiente para despertar curiosidad. En él se veía una versión del juego alterada, con colores extraños, sonidos invertidos y mensajes que aparecían por segundos. El título solo decía: "No ejecutes este código", y en la descripción, una cadena de números que nadie logró descifrar. Poco después, el video fue eliminado sin explicación. Pero ya era demasiado tarde. Otros usuarios habían descargado copias, publicaron teorías y comenzaron a reconstruir el mito pieza por pieza. Así, lo que parecía un simple video misterioso se transformó en una de las leyendas más comentadas del fandom. A medida que el rumor crecía, se añadían detalles nuevos. Supuestas versiones del juego que se cerraban solas, pantallas con mensajes ocultos, e incluso relatos de jugadores que afirmaban haberlo ejecutado. Nada de eso pudo comprobarse, pero el misterio ya estaba hecho. Lo más curioso es que el canal U53RDV nunca volvió a subir otro video. No hubo más publicaciones, ni aclaraciones, ni pistas. Solo ese primer video, el que inició todo. Con el tiempo, desapareció de la red, pero su nombre quedó grabado como el origen del mito. Hoy, más de una década después, el código U53RDV sigue vivo en foros, vídeos y recuerdos. Tal vez nunca existió. Tal vez fue solo una edición bien hecha. Pero una cosa es cierta. Bastó un solo video para crear una historia que todavía nos hace dudar entre lo que es real y lo que no.